Vamos a iniciar o vamos a continuar con lo que estábamos haciendo con los ácidos oxácidos. La anterior sesión lo que hemos hecho es ácidos oxácidos por ecuación. Al hacerlo por ecuación hemos formado anhídrido más agua, símbolo de ecuación, y después hemos separado tanto al hidrógeno como el oxígeno con el elemento no metálico de en medio. Y después, como último, si es que simplificábamos, colocábamos un coeficiente 2. Eso es lo que hemos hecho la anterior. Ahora vamos a hacer ácidos oxácidos, ya no por ecuación, aquí, perdón. Lo vamos a hacer ácidos oxácidos de manera directa. Para esto vamos a tomar estos dos aspectos. ¿Sí? Primeramente, hay dos casos. Vuelvo a reiterar. Antes de los dos casos, estos son los elementos con los que podemos trabajar ácidos oxácidos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos entre no metales y anfóteros. Los elementos que no estén aquí, pero que sean no metales y anfóteros, no se puede trabajar ácidos oxácidos. Con esos elementos lo que yo voy a trabajar son ácidos polihidratados, ¿ya? Tengo dos casos para hacerlo de manera directa. En esta parte de acá, si observan, hay dos casos. Recuerden que cuando hacemos de manera directa nos vamos directamente a los productos. Si no nos interesa el origen o la reacción cuando vamos a resolver de manera directa. Por esto aquí están separados ya el hidrógeno y el oxígeno en ambos casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Primeramente, colocar el no metal en medio, colocar la valencia correspondiente y en base a esta valencia proseguir con lo siguiente. Si la valencia es par, al hidrógeno se le coloca coeficiente 2. Si la valencia es impar, al hidrógeno se le deja con el coeficiente 1, que se sobreentiende, ¿sí? Que no se anota. Y una vez que tengo esto, se hace después operaciones matemáticas. Ya las operaciones matemáticas son las siguientes. Se multiplica la valencia del no metal, ¿sí? Primeramente por el subíndice del mismo no metal. En este caso, como el subíndice es 1, entonces va a seguir siendo la misma valencia. Posterior a eso, se suma con la cantidad de hidrógenos que hay. Es decir, si yo aquí tengo 4, le sumo más 2, me va a ser 6. Si en este otro caso tengo una valencia impar, 7 se me ocurre, le sumo más 1, va a ser 8. ¿Cuál es el objetivo de sumar 2 o 1? Es que el resultado nos dé par. Por eso cuando es impar es 1, para que se vuelva par. Y cuando la valencia es par se suma 2 para que continúe siendo par. Porque la última operación aritmética es la división entre 2. Es decir, el número que está aquí lo sumo con su subíndice del hidrógeno, lo divido entre 2 y ese resultado se anota como subíndice del oxígeno, ¿sí? Lo vamos a resolver con ejercicios para que se pueda comprender mejor este aspecto. ¿Ya? A ver, iniciamos. Primeramente, tengo el ácido hiposulfuroso. Lo que tengo que hacer es anotar el hidrógeno primero y el oxígeno al último, ¿sí? Y en la parte central lo que anoto es el elemento no metálico. En este caso viene a ser el azufre, que debemos reconocer que tiene un nombre diferente, ¿sí? Sulfur significa lo que es azufre. Entonces lo que yo voy a hacer es anotar el símbolo del azufre. De esta manera. Ahora, según mi lista empiezo. Esther,
Según los prefijos y la terminación, en este caso hipo-oso, ¿con qué valencia está trabajando el azufre? Hermano, hoy día, hoy día estamos Catherine y demás. Se ha faltado, Ah, se ha ya, ya. faltado. Lenny eres, ¿no ve? Lenny, entonces te paso la pregunta. ¿Con qué valencia estaría trabajando el azufre? Lenny, ¿estás por ahí? O Irian. ¿Con más dos? Con más 2, exacto. Con más 2. Entonces, yo tengo aquí ácido hiposulfuroso. Hiposo, según la tablita que les he proporcionado, trabaja con valencia más 2. Ahora, yo me fijo en estas reglas que tengo, ¿no? Par 2, impar 1. Y en este caso veo que la valencia es par, por lo que, como la valencia es par, yo le coloco subíndice 2 al hidrógeno, de esta manera, ¿ya? Las operaciones aritméticas. La misma valencia lo multiplico por el subíndice del azufre, que en este caso es 1. Ahora, ¿por qué estoy colocando esta operación? Hay en otros próximos ejercicios que el subíndice del no metal no va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, por lo cual es necesario nomás practicarlo ya. Entonces yo tengo 2 por 1, 2. Primero ya he hecho la multiplicación. El resultado que tengo lo sumo, o le sumo la cantidad de hidrógenos. Es decir, 2 por 1, 2, más 2, tengo 4. Y al final siempre hago la división entre 2 de mi resultado. Es decir, 4 dividido entre 2 me da por resultado 2. Y ese 2 que tengo por respuesta se anota al oxígeno. ¿Se entiende esa parte de las operaciones aritméticas? Voy a suponer que sí. A ver, pasamos ahora a este otro ejercicio, el ácido perclórico, ¿ya? El mismo procedimiento, agarro el hidrógeno y el oxígeno separados. En la parte central coloco el elemento, que en este caso es el cloro, ¿sí? Perclórico, de esta manera. Irian, ¿con qué valencia está trabajando el cloro? Tomando en cuenta que tiene un prefijo per y una terminación ico. Per, ico. ¿Con más 7? Exacto, más 7. Y hago el mismo procedimiento, ¿sí? Me fijo valencia par, anoto el 2 como subíndice del hidrógeno, y si es impar lo dejo en 1. En este caso, la valencia del cloro es 7 y es impar, por lo que yo lo dejo el subíndice del hidrógeno en 1. Es decir, no hago cambios. Aquí no anoto nada porque sabemos que el 1 se sobreentiende. Y hago las operaciones matemáticas correspondientes. Agarro 7 por el mismo subíndice del elemento, 7 por 1, 7. Le sumo la cantidad de hidrógenos que hay, 7 más 1, 8. Y ese 8 lo divido entre 2. La división al final siempre tiene que ser entre 2. Entonces, 8 dividido entre 2 me da por resultado 4. Y ese resultado lo coloco como subíndice del oxígeno. A ver, pasamos con las preguntas hacia ustedes. Ácido crómico. Noemí, el ácido crómico, ¿qué tendría que hacer primero para resolverlo? Primero se tendría que escribir los símbolos del hidrógeno y el oxígeno separado. ¿Ya? Y en el medio el símbolo del cromo, que es Cr. Muy bien.
Ana, ¿cuál es la valencia del cromo? Creo, más 3. Casi. Esto es como metal. Como no metal, sería... Más 6. Exacto. Recuerden que los ácidos en su estado, en los anfóteros que se realizan los ácidos, trabajan con valencia como no metal. ¿Ya? Jocelyn, tomando en cuenta si la valencia es par o impar, ¿qué tengo que hacer con el hidrógeno? Al hidrógeno tienes que poner la valencia de más 2 abajo y luego tienes que sumar el 6 con el más 2 y luego dividir. Ok. El subíndice 2, ¿ya? Ahora, lo que decía Jocelyn, puedo agarrar lo que es la valencia y sumarlo directamente. ¿Esto por qué? Porque el cromo tiene por subíndice 1. Cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Si yo tomo en cuenta este aspecto, lo puedo sumar, pero no tengo que olvidar que si aquí hay otro número, tengo que multiplicarlo previamente. Entonces, yo agarro el número 6 y siempre yo lo voy a ir multiplicando obviamente. 6 por 1, 6. Ese 6 más 2, 8. El 8 lo divido entre 2, viene a ser 4. ¿Ya? Y ya se me acabaron los 4. Entonces yo tengo aquí lo que es el ácido crómico, ¿sí? Formado de esa manera. Ahora, pasamos al ácido nitroso. ¿Qué tengo que hacer? Anotar los símbolos. Digo, primero poner el hidrógeno, ¿Ya? después el nitrógeno y el oxígeno. Y el oxígeno. Ok. Lenny, ¿qué valencia está trabajando el nitrógeno en este caso? Con más 3. Exacto, con la valencia más 3. ¿Por qué? El nitrógeno tiene 5 valencias, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Pero como no metal, solamente trabaja con el más 3 y con el más 5. El más 1, más 2 y más 4 son valencias especiales. Como tiene 2 valencias, la menor valencia es más 3 y su terminación es oso, y en el ejercicio está con la terminación oso, por eso le hemos colocado su valencia más 3. Irian, ¿qué tengo que hacer con el hidrógeno como siguiente paso? Irian, ¿estás por ahí? Ya. Dejarlo así porque la valencia de nitrógeno es impar y entonces el subíndice de hidrógeno tiene que ser impar. Correcto. Si la valencia es impar, entonces se le deja al hidrógeno en 1. Si es par, se aumenta a 2. No se van a olvidar esa regla para resolver. Pasamos a las operaciones aritméticas, ¿sí? 3 por 1, 3. Ese 3 más los átomos del hidrógeno, 3 más 1, 4. El 4 dividido entre 2 nos da por respuesta el número 2. Y ese 2 se coloca como subíndice del oxígeno. A ver, hasta aquí tienen preguntas, tal vez, de lo que es la formación de ácidos de manera directa, ácidos oxácidos. No. Ok. 4 más y lo hacemos más rapidito. Jocelyn, ¿qué hago primero? Anotamos el hidrógeno
con el símbolo de hidrógeno, luego el símbolo del bromo, luego el oxígeno. Ok, el hidrógeno. Tenemos el símbolo del bromo. Y bromoso. Noemí, ¿con qué valencia está trabajando el bromo aquí? Tomando en cuenta que es hipo, oso. Ácido hipobromoso. Con el 1. Exacto. Hiposo es +1. Muy bien. Ana, ¿al hidrógeno le coloco 2 o lo dejo tal como está? Lo dejamos tal como está, Exacto. porque todo se sobreentiende. Exacto. Guara, ¿cuánto sería? ¿Cuántos oxígenos tendría por respuesta acá? 1, pero se sobreentiende en el oxígeno de su índice. Exacto. Yo tengo aquí esta explicación nuestra. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. Ese 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces, aquí tendría que anotar el número 1, pero el 1 se sobreentiende muy bien, sabemos. Zamiro, si no me equivoco. ¿Cómo iniciamos, Zamiro, el ácido hipoteluroso? Ya, pasamos a Lenny. ¿Qué hacemos en el ácido hipoteluroso? Primero tenemos que poner el símbolo de hidrógeno, Ya, después el símbolo de teluro que es Te, y después ponemos oxígeno. ya, Teluro está trabajando con +2 muy bien. y como es par, hidrógeno tiene como subíndice 2. Exacto. Irian, ¿cuánto sería la respuesta del oxígeno después de las operaciones aritméticas? Tomando en cuenta que tiene como valencia 2 y tiene como subíndice el hidrógeno 2. ¿Cuánto nos daría por resultado? 2. Exacto. Nos daría 2. 2 por 1, 2 más 2, 4. 4 dividido entre 2, 2. Muy bien. Noemí. El ácido carbónico. Primero hay que poner los símbolos de hidrógeno y oxígeno, ¿Ya? y en el medio el símbolo de carbono, que es la C, ¿Ya? con su valencia +4. Muy bien. Ana, ¿cuánto le colocamos al hidrógeno? ¿O lo dejamos ahí? Al hidrógeno le colocamos el número 2. Exacto, pares 2. Jocelyn, ¿cuánto nos da por respuesta esto? Nos da 4 porque 4 más 2 es 8. Dividido entre, 8 dividido entre 2, 4. 4 más 2 es 6. 6 Sí, eso. dividido entre 2 es 3. 3. Correcto. Ok, volvemos a ti. Guara, ¿cómo resuelvo el ácido bismútico? Y hay que poner el símbolo de hidrógeno, el bismuto que es Bi y el oxígeno. El bismuto está trabajando con +5. Ya, Y bismuto. es impar, no se pone como subíndice en el hidrógeno 2. Y su resultado sería 3 en el oxígeno de subíndice. Ok. 5, 9, 5 por 1 es 5, más 1, 6, dividido entre 2 siempre al final, nos da 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Esos son los ejercicios de manera directa. Nadie, ¿no? Ahora vamos a pasar a las 3 nomenclaturas de los ácidos oxácidos, ¿ya? A ver.
Ahora sí. Hay más todavía. Ya. Ácidos oxácidos por sus tres nomenclaturas. La nomenclatura tradicional la conocemos perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, en lo que vamos a trabajar es más que todo en la nomenclatura stock y en la nomenclatura UPAC, ¿ya? A ver, en este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el tipo de valencia con el cual está trabajando el no metal. El carbono tenemos dos opciones, +2 y +4. Lo que tenemos que hacer es deducción para saber con cuál de las dos valencias está trabajando. Recordar, los subíndices, en este caso aquí 2 hidrógenos, 1 carbono, 2 oxígenos, no se cambian, no se tocan, ¿sí? Simplemente tenemos que averiguar lo que es la valencia del no metal, ¿sí? Porque en base a eso se colocan las terminaciones en la nomenclatura tradicional. A ver, si yo coloco la valencia, por decirles, +4, entonces lo que yo hago es probar, ¿no? 4 por 1, 4, +2, 6, dividido entre 2, 3. No coincide, entonces esta no es la valencia. Su otra valencia del carbono es el +2. Entonces tengo 2 por 2, perdón, 2 más 2, 4. 4 dividido entre 2, 2. Entonces esta sí es su valencia porque mi resultado coincide con lo que es el subíndice del oxígeno. Tomando en cuenta que esa es su valencia, lo primero que hago es escribir la nomenclatura tradicional que me pide aquí el ejercicio. Entonces, para escribir la nomenclatura tradicional, lo que yo tengo que hacer es primeramente anotar la palabra ácido. Ácido. El carbono, como va a tener terminación, no anoto la preposición de, no directamente. Ácido, puedo anotar si deseo el nombre. Y a la última letra, que en este caso es la O, lo cambio por la terminación correspondiente. En este caso es menor, sería oso. Entonces, si yo lo borro la última letra y coloco la terminación, vendría a ser ácido carbonoso. Ese es el nombre de la nomenclatura tradicional, con terminaciones, pero de acuerdo a la valencia que tenga. En la nomenclatura stock, esto ya cambia, ¿sí? Cambia. Se sigue colocando la palabra ácido, para empezar, ácido, pero aquí hay un poquito de mezcla con la nomenclatura UPAC, solamente en el oxígeno. Lenny, ¿cuántos oxígenos tengo en este compuesto? 2. 2. El prefijo de 2 que utilizábamos para la nomenclatura UPAC era di. Y aquí en la nomenclatura stock igual lo utilizamos, es decir, ácido, dioxo, y se anota el nombre del elemento, pero con terminación ico, ¿sí? Dióxido carbónico. No interesa si, por ejemplo, aquí arriba es carbonoso. No interesa cuál sea su terminación en la nomenclatura tradicional, si es hiposo, si es perico, si es oso o si es el mismo ico. En la nomenclatura stock, sin importar la valencia en la que se encuentre, siempre vamos a colocar la terminación ico. Y como último se coloca entre paréntesis su valencia en números romanos. Es decir, en este caso es 2, entonces obviamente va a tener 2 letras is, ¿sí? De esa manera. ¿Alguna pregunta de la nomenclatura stock que tenga? Profe, en lo que dice dióxido carbónico, no sé, dióxido carbonoso, ¿En aquí? ¿por qué ico? Ya. Sí, al final. Ya, vuelvo a explicar esta parte. En la nomenclatura tradicional utilizamos las terminaciones y los prefijos per, hipo, so, ico, de acuerdo a la valencia, ¿sí? En la nomenclatura stock no hay eso. En la nomenclatura stock se utiliza si vale el término, esta terminación, como algo fijo, como parte del nombre.
cualquier elemento que del que esté anotando su nombre en nomenclatura stock, ¿sí? Siempre va a tener la terminación ICO. No importa con qué terminación esté trabajando en la nomenclatura tradicional. En la stock así lo han definido, que tenga la terminación ICO siempre. ¿Sí? Esto llega a confundir un poquito, pero es la regla, ¿sí? En la nomenclatura stock, al final siempre la terminación ICO. Sin importar si aquí es oso, si es hipooso, si es per ICO o si es el mismo ICO, aquí siempre va a ser ICO. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Pasaremos a la nomenclatura UPAC. Esto un poquito se vuelve más, algo más complicado, lo vamos a llamar. En la nomenclatura UPAC se nombra partiendo del oxígeno terminando en el hidrógeno. ¿Ya? Aquí teníamos 2 oxígenos, ¿sí? 2 oxígenos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es igual, empezar con dioxo. Empiezo con la cantidad de oxígenos, dioxo. ¿Cuántos carbonos tengo aquí? Uno solo. ¿Cuál era el prefijo de 1? Irian, en la nomenclatura UPAC. ¿Mono? Mono era, ¿no? Y nosotros podíamos o no podíamos anotar eso. Eso dependía de nosotros. Se puede sobreentender. Ahora, si lo queremos anotar siempre, se puede anotar. Tomando en cuenta dioxo, el carbono en aquí tiene una terminación más que vamos a añadir. El ato. ¿Sí? Dioxo, carbonato. Es decir, la palabra, en este caso, en la stock es UPAC la terminación para el no metal. Y en la UPAC es ato, ¿sí? Dioxo, carbonato. Y se sigue manteniendo lo que es la valencia del no metal. En este caso es 2. Entonces yo coloco 2 como valencia del no metal. Y al último, coloco la cantidad de hidrógenos. Es decir, yo tengo aquí 2 hidrógenos. Dihidrógeno. O sea, aquí ya el nombre se pone más elaborado. Reitero estas particularidades de la nomenclatura UPAC. ¿Sí? Tengo aquí la nomenclatura UPAC. Empieza igual viendo la cantidad de oxígenos, por eso se coloca dioxo. Ahora, en esta parte, si se dan cuenta, es lo mismo que la stock, solamente que la terminación cambia, en vez de ico, ato. Y es la misma regla. No interesa cuál sea la terminación que tenga la nomenclatura tradicional, si es oso, ico, perico, hiposo, siempre va a terminar en ato en la nomenclatura UPAC, dioxo, carbonato. Entre paréntesis, su valencia del elemento no metálico, y al final, de la cantidad de hidrógenos que tengamos. En este caso tenemos 2, por eso se ha colocado de dihidrógeno. ¿Dudas que tengan de la nomenclatura UPAC? Esta es un poquito más elaborada, tal vez puede ser más confusión en este caso, ¿no? A ver, vamos continuando con los ejercicios para ir reforzando este aspecto. Jocelyn, el molibdeno, ¿con qué valencia está trabajando acá? Más 5. Exacto, vamos con la valencia más 5. El molibdeno como no metal tiene más 4, más 5 y más 6. Y cuando trabaja con más 5, la terminación es oso. ¿Sí? Ahora, como la terminación es oso, guara, ¿cómo sería su nombre en la nomenclatura tradicional? Sería ácido molibdenoso. Exacto, su nombre sería ácido
molibdenoso. ¿Sí? Este sería su nombre en la nomenclatura tradicional. Como no trabaja con más 5, viene a ser la terminación oso, ácido molibdenoso. Ahora, la nomenclatura stock les vuelvo a explicar, ¿sí? En la nomenclatura stock, vuelvo a retirar esto como repetición. Yo coloco primero la palabra ácido. Después de esto, coloco la cantidad de oxígenos, que en este caso son 3. El prefijo de 3 oxígenos era tri. Y cuando anoto yo trioxo, estoy diciendo con eso 3 oxígenos. Trioxo, ácido, trioxo. Y en este caso, el molibdeno. Tengo que anotar su nombre con la terminación ico. Es decir, trioxo molibdénico. Y entre paréntesis, su número de valencia en números romanos. En este caso es el 5, entonces sabemos que se representa en números romanos por la letra V. ¿Ya? Paso a la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC es la misma que la stock desde el trioxo, solo que en vez de ico siempre va a llevar la terminación ato, es decir, yo voy a anotar trioxo porque hay 3 oxígenos y voy a anotar molib, en este caso molibdenato, ¿sí? Trioxo molibdenato, entre paréntesis su valencia en números romanos, y después de esto la preposición de y cuántos hidrógenos hay. En este caso hay un hidrógeno. Yo puedo colocar de monohidrógeno o directamente de hidrógeno, porque es 1. ¿Tienen preguntas, dudas? Nomenclatura stock, nomenclatura IUPAC. Creo que no. ¿O alguien las tiene? Ya. Pasamos a los siguientes ejercicios, estos 2 más. Sí, 3 nomenclaturas. A ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Jocelyn. ¿Con qué valencia está trabajando el azufre? Más 6. Más 6, correcto. El azufre está trabajando con la valencia más 6 y, como les decía, podemos hacer la verificación correspondiente. El azufre tiene 3 valencias, más 2, más 4, más 6. Entonces yo tengo más 6 por 1, 6 por 1, 6, más 2, 8. 8 dividido entre 2, 4. Entonces, sí, la valencia es correcta. Guara, ¿cómo sería su nombre en la tradicional? Sería ácido sulfúrico. Exacto. Ácido sulfúrico. Sí, como tiene, está trabajando con la valencia más 6, según la tablita otorgada, cuando trabaja con la valencia más 6, la terminación es ico. Por ende, su nombre es ácido sulfúrico. A ver, Lenny. ¿Cómo sería su nombre en la nomenclatura stock? Lenny, o está muy difícil, Lenny. Ácido tetrasulfúrico. Exacto. Ácido tetraoxo sulfúrico. Y entre paréntesis, su valencia, que viene a ser 6 en números romanos. De esta manera. Muy bien. Irian, ¿cómo sería su nombre en la nomenclatura IUPAC?
tetraoxosulfurato. Exacto. Tetraoxosulfato es. Y les voy a pasar esos nombres extraños también. Entre paréntesis, número romano 6 de ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2 en este caso, entonces va a ser exacto, dihidrógeno. A ver, Noemí. ¿Con qué valencia está trabajando aquí el yodo? Con el 1. Sí, exacto, más 1. La verificación lo hacemos si quieren 1 por 1, 1 más 1, 2, dividido entre 2, 1. Ana, ¿cómo sería su nombre en la nomenclatura tradicional? Ácido Ya, iodoso, como estamos trabajando con la menos. exacto, sería hipoyodoso. Jocelyn, ¿cómo sería la nomenclatura stock de este compuesto? Ácido oxo monooxoiódico. Sí, Ácido monooxoiódico con su valencia ya, con su valencia exacto. Ácido monoxoiódico con su valencia 1. Si yo quiero, puedo colocar directamente lo que es oxoiódico del mono. Esa decisión de cada uno si lo coloca o no lo coloca. Wara, la nomenclatura Yupac. Ya. Profe, ¿cómo es esto si no pongo mono, no puedo poner ¿ve? Solo puedo poner oxoyodato, ¿ve? Exacto. Ya, oxoyodato. Abro paréntesis, la valencia en romanos más 1, el 1 digo. Ya, De hidrógeno. correcto. De hidrógeno. ¿Sí? Por lo general, esto de la nomenclatura stock y la nomenclatura UPAC, en estos compuestos no es muy utilizado. Más que todo se trabaja con la nomenclatura tradicional, pero no está por demás conocer cómo se escribe o cómo se anotan los compuestos. Ahora, preguntas, dudas, consultas que tengan. Una pregunta, lo que utilizamos el nombre oxo es lo que representa al oxígeno, ¿verdad? Exacto, sí. Esta palabrita o estas 3 letras oxo representan al oxígeno, en tanto en la stock como en la UPAC. Si se han dado cuenta, entonces oxo, 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 oxo. O sea, siempre va a estar esa palabrita para representar al oxígeno. ¿Alguna preguntita más antes de pasar a los polihidratados? Creo que ninguna. Bien, pasaremos a los polihidratados. En los polihidratados hay cierta variación, ¿ya? Solamente trabajo con estos elementos: el fósforo, el antimonio, el arsénico, el boro, el silicio y el titanio, nada más, solo con estos. ¿Sí? Ya les decía, entre ácidos, oxácidos y polihidratados, o bien es oxácido o bien es polihidratado. No hay uno que esté tanto en oxácidos como polihidratados. Ahora, de los polihidratados son unos 6 elementos nada más. ¿Sí? Está el fósforo, el antimonio, el arsénico, el boro, el silicio y el titanio. Con estos 6 elementos se trabaja. Y hay 3 prefijos más que se aumentan, que es meta, piro y orto. Cada uno indica cierta variación
en la cantidad de ya sea moléculas de agua o del anhídrido. El orto se sobreentiende, es decir, no se anota o se anota, depende de cada quien, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, acá dice ácido ortosilícico, pero aquí dice ácido silícico. Viene a ser lo mismo. El orto es como el 1. No es necesario anotar, ¿ya? Ahora, hay variaciones en la cantidad de átomos. Por ejemplo, cuando utilizo la palabra o el prefijo meta, para estos 4 compuestos de aquí, significa que voy a colocar un anhídrido más una molécula de agua. Para el silicio y el titanio significa lo mismo, un anhídrido más una molécula de agua. Pero si yo utilizo el piro, del fósforo al boro, me está indicando que voy a colocar 2 moléculas de agua. Por eso está aquí el coeficiente 2. Y en el silicio y en el titanio va a haber todavía un cambio más. Voy a colocar 2 moléculas al anhídrido y 3 moléculas o de coeficiente 3 al agua. Es decir, estas variaciones hacen el prefijo piro. En el caso del orto, tanto del fósforo al boro, hay 3 moléculas de agua. En el caso del silicio y el titanio, solo 2 moléculas de agua. Ahora, si se dan cuenta, entre el fósforo, antimonio, arsénico y boro, el meta, piro y orto están ordenaditos, ¿sí? Una molécula de agua, 2 moléculas de agua y 3 moléculas de agua. Pero para el silicio y el titanio esto no es lo mismo. Hay variaciones con las que hay que tener cuidado para no llegar a confundirme. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos por ecuación? Primero anotábamos el anhídrido. De manera normal le sumábamos agua, ¿sí? El procedimiento es el mismo. A ver, empiezo contigo, Guara. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para formar este ácido metafosfórico por ecuación? Poner hidrógeno. ¿Por ecuación? Sí, ¿O directamente? Por ecuación. Ya era... Ay, ¿cómo era? Profe, ya me olvidé. Primero haz el anhídrido nada más. Hasta ahí nomás. ¿Cómo harías el anhídrido? Olvidándonos de la palabra meta, solamente como decir anhídrido fosfórico primeramente. Era el fósforo y el oxígeno sería. ¿Ya? El Solo fósforo. el anhídrido. Exacto. Su valencia del oxígeno sabemos que es -2. ¿El fósforo qué valencia tendría? Estoy trabajando con +5. Ok. No puedo simplificar y el intercambio, ¿no ven? Sí, se intercambia. El 2 y el 5. Lenny, ¿qué hacía a continuación después de esto? Lenny, ¿andas por ahí? Más H2O. Exacto. Le sumaba agua. Muy bien. Y ahora aquí está la variación, ¿sí? Aquí está la variación según la tablita que vamos a utilizar. Muy bien, sabemos que vamos a colocar el símbolo de ecuación. Entonces, como yo tengo lo que es este prefijo meta, me ubico. Aquí está lo que es el prefijo meta. También me ubico que estoy hablando de qué elemento con el que estoy trabajando. En este caso es el fósforo, la P, que se encuentra en el primer grupo. Entonces yo veo en el primer grupo que en el anhídrido, que es esto, a esto representa la ANH, anhídrido, no hay nada, es decir, está en 1, entiendo, entonces lo dejo en 1. El agua también sigue siendo 1, entonces no hay ningún cambio. El resto es lo mismo que hemos hecho la anterior, es decir, nosotros habíamos puesto el ejemplo de que el hidrógeno con el oxígeno se quieren agarrar lo hemos puesto como ejemplo de como que quieren pelear, ¿no ve? Y habíamos dicho que tanto cuando hay una pelea a veces entre 2 personas, no siempre, pero en ocasiones hay alguien que se interpone para separarlos. Y lo habíamos colocado al no metal, para decir, ¿no?, que está separando tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y habíamos dicho que en esta parte simplemente hacemos la sumatoria de la cantidad de elementos que hay en los reactivos. Y
el procedimiento es el mismo. Es decir, yo aquí me fijo en los reactivos, esta es mi división, ¿sí? Tengo 2 hidrógenos, entonces coloco 2 hidrógenos. Fósforos, tengo 2, entonces también coloco 2 fósforos. Oxígenos, aquí tengo 5 oxígenos. Más, aquí hay un oxígeno, 5 más 1, 6. Entonces lo que yo tengo es 6 oxígenos. En este caso, Idian, ¿qué podíamos hacer en este caso? En este resultado. ¿A simplificar los subíndices? Exacto. Cuando los 3 subíndices son pares, hacemos la simplificación. La mitad de 2, 1. Entonces, en vez del 2, yo anoto el 1. Entonces, el 1 se sobreentiende. La mitad de 2, el 1, también se sobreentiende. La mitad de 6 es 3. ¿Sí? Y habíamos dicho que cuando se hace la simplificación, se coloca, el coeficiente 2 para que la ecuación quede igualada. Es decir, 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 fósforos. También tengo 2. 2 por 3, 6 oxígenos. 5 más 1 oxígeno, tengo 6 oxígenos. De esa manera. Entonces, si se han dado cuenta, el único cambio que hay es en los coeficientes de los reactivos, en donde hay variaciones, ¿ya? A ver. Jocelyn, ¿qué es lo primero que hago para resolver el ácido ortosilícico o el ácido silícico, que viene a ser lo mismo? El símbolo de silicio junto con el de oxígeno y valemos de silicio más 4, 2 y 5 también. Bueno, está. Correcto. Ambos son pares, puedo simplificar. Mitad de 2, 1. Este 1 pasa al silicio que se sobreentiende. Mitad de 4, 2 y ese 2 pasa al oxígeno. Noemí, ¿qué viene después? Al anhídrido se le suma más H2O y se pone luego la flechita y se crea el ácido. Ya, Se colocamos pone el símbolo del no metal y el símbolo del oxígeno. Ok. Hasta ahí, muy bien. Tenemos hasta acá y colocamos el símbolo del no metal. Ya. Ana, ¿qué tengo que anotar aquí en los reactivos para que sea orto? Para que sea orto hay que anotar un 2 antes del H2O. Exacto. Muy bien. Simplemente es reiterar esto, ¿no? Ha buscado lo que es el orto, aunque no estuviera anotado, y se ha ido al elemento que le pertenece, que en este caso es el silicio, y el silicio está en la segunda columna. Entonces, por esto lo ha colocado el número 2, porque aquí dice 2 moléculas de agua. Entonces, colocamos 2. En anhídridos dice 1 nada más, por eso aquí no pasa nada. Hacemos la multiplicación, la suma correspondiente. Sabemos que esta es nuestra división. Yo tengo acá hidrógenos. A ver, le voy a pedir a Aguara. ¿Cuánto sería mi total acá? Sí, a 4 hidrógenos ¿Ya? y a un silicio, que se sobreentiende de subíndice, pues sería 3 oxígenos. Digo, son 4 oxígenos. Correcto. No se simplifica, porque hay un impar. Exacto. Para reiterar, no se olviden que cuando hay un coeficiente se multiplica a los elementos a los que los afecte. En este caso al hidrógeno, 2 por 2, 4. Un silicio. Oxígenos 4, porque aquí tengo 2 oxígenos
Más, aquí tengo un oxígeno, pero como está afectado por esto, se multiplica. 2 por 1, 2. Entonces, 2 más 2, 4 oxígenos. Bien lo dijo Wara, aquí no se puede simplificar porque el silicio es 1. Y cuando no simplifico, el coeficiente se deja tal como está. No se hace ningún cambio. ¿Sí? A ver si el tiempo, si lo acabaremos esta parte. Vamos a hacer 2 ejercicios más y a la siguiente ya lo vamos a hacer de manera directa. Ácido pirotitánico. Donde me he quedado. Lenny, ¿qué hago primero para hacer el ácido pirotitánico por ecuación? Primero tengo que poner el símbolo de titanio y después oxígeno. Ya, correcto. Me voy a sus valencias. El oxígeno es -2. Irian, ¿el titanio con qué valencia está trabajando? ¿Con los dos? El titanio tiene +2, +3, +4. Cuando hacemos ácidos siempre va a trabajar con el +4 porque es un anfótero. Esto yo le voy a decir a papá que te quiere decir. Con mi derecho de usted vea. No quiero. No, Catherine, basta. A ver. Catherine, yo me voy a enojar contigo. Lo van a apagar su micrófono. No se peleen en público. A ver, tenemos valencias pares. Sacamos la mitad de 2, que viene a ser 1, la mitad de 4, que viene a ser 2 al oxígeno, ¿sí? Jocelyn, ¿qué hacemos a continuación? Ponemos el símbolo de más y ponemos el hidrógeno con su índice el 2 y oxígeno. Y al lado de hidrógeno ponemos el 2. Ya, te faltó lo que es el agua. El agua. Ya, colocamos la ecuación y colocamos el hidrógeno acompañado del oxígeno, el elemento no metálico que en este caso es el titanio. Noemí. ¿Qué tengo que hacer en lo que es los reactivos antes de hacer la sumatoria de la cantidad de elementos? Hay que anotarle los coeficientes, el número 2 delante del anhídrido y ¿Ya? el 3 delante del agua. Correcto, de esta manera. 2 delante del anhídrido y 3 del agua. ¿Por qué? Porque así nos dicta la tablita, ¿no? Piro, y está hablando del titanio, está en el segundo grupo, 2 del anhídrido, 3 del agua. El siguiente paso viene a ser lo que es la multiplicación, ¿ya? Ana, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Hidrógeno, tenemos 6. 6, correcto. ¿Y titanios cuántos tenemos? 2. ¿Y oxígenos? 5. A ver, lo sumaremos. 2 por 2. Aquí tengo 4, ¿no ve? Más 3 por 1, 3. 4 más 3. Tengo 7 oxígenos. El oxígeno es impar, no puedo simplificar, por lo que se queda ahí. Y esta es la respuesta, este es el ejercicio resuelto. Zamiro, ¿estás por ahí? Ya. Wara, ácido antimonioso.
Ya hay que realizar el anhídrido que sería antimonio, Sb. ¿Ya? El oxígeno, el antimonio está trabajando con +3. Y el oxígeno con -2. Se intercambian valencias, no se simplifica. Más H2O. Ya lo intercambio. El 2 y el 3. Más H2O. Ok. Ya. Lenny. ¿Qué más sigue a continuación? Tengo que poner una flechita, copiar hidrógeno, después después antimonio, después oxígeno. Ok. Irian, qué tendría que hacer antes de sumar la cantidad de elementos, de átomos que tengo según los de activos? Entonces irían por ahí. A ver, Jocelyn. Bueno, con esto, sumar, ¿no? Y poner a activos. Ya. A ver, Noemí, ¿hay algo más que tenga que hacer en los de activos antes de sumar? Hay que ponerle el coeficiente 3 delante del agua. Ya, correcto. Aquí Y es el... luego, Seguí nomás. y luego hay que sumar ya los subíndices. Correcto. Aquí es el error muchas veces. Cuando nos dicen ácido antimonioso, o sea, cuando estamos hablando de estos elementos, tenemos que entender que significa ácido ortoantimonioso. Y muchas veces nos confundimos y los realizamos directamente sumando, porque no dice nada. Este es si va de la dificultad que hay muchas veces en la resolución de ejercicios. Cuando estemos hablando de estos 6 elementos y no está anotado nada, tenemos que entender que es orto, ¿sí? Orto. Entonces, si nosotros pasamos a la multiplicación, va de la siguiente manera. 3 por 2 me va a dar 6 hidrógenos. Después tengo 2 antimonios, ¿sí? Tengo 2 antimonios. Y oxígenos. Tengo 3 oxígenos acá, más 3 por 1, 3. 3 más 3 vendrían a ser 6 oxígenos. Como los 3 números son pares, yo puedo aplicar lo que es la simplificación. Es decir, la mitad de 6 viene a ser 3. ¿Sí? Viene a ser 3. La mitad de 2 es 1 y se queda en 1. La mitad de 6 viene a ser 3 también. Y como es simplificado, tengo que colocar el coeficiente 2 en los productos para que quede igualado. ¿Sí? Preguntas, consultas que tengan. Dudas. Profe, ¿cómo era identificar, digamos, si es orto o piro eso? No entiende muy bien. Más que todo en el orto, porque el piro se anota. Lo que es el prefijo meta igual se anota. Pero el orto, como en este caso, no es necesario anotar. Si se han dado cuenta, entre los ácidos oxácidos y los polihidratados que están acá, les había dicho que no se repite, es decir, un elemento no puede formar ácidos oxácidos y polihidratados, solo puede formar uno. O bien es oxácido o bien es polihidratado, no hay Si ustedes quieren, o bien es varón o bien es mujer, no hay puntos intermedios. Es lo mismo con los elementos que forman ácidos oxácidos y polihidratados. Entonces, si yo aquí tengo un ácido antimonioso, pertenece a los polihidratados. Con el antimonio no puedo hacer oxácido como el anterior
tipos de ejercicios. Si pertenece a los polihidratados y no lleva ningún nombre aquí de piro, meta o nada de esto, quiere decir que es orto, porque el orto se sobreentiende. Entonces, de esa manera tengo que identificar. Tengo que tener bien en cuenta con qué elementos puedo trabajar polihidratados, porque con estos elementos no voy a hacer oxácidos, ni con los oxácidos voy a hacer polihidratados. Si ustedes comparan los elementos con los que puedo hacer oxácidos y con los que puedo hacer polihidratados, ninguno de los elementos se repite, ¿sí? No se repite. Por eso, cuando es polihidratado y no está escrito ni meta ni piro, automáticamente significa que es orto.